darle, aplaudir y tomar asiento los que puedan sentarse, tengan silla, darle las gracias a Dios de poder. No sé si soy yo o los parlantes no hacen así. Darle gracias al Señor de poder estar acá para compartir esta hermosa noticia que es el corazón del Evangelio, ¿no? Que Cristo murió, pero que la tumba no pudo retener a Cristo, sino de que está vivo y que actualmente está con nosotros. Dice la palabra del Señor, lo decía recién en la oración, que Él lo prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no es en sentido figurado, no es que es una metáfora que Cristo va a estar acompañándonos, sino que es una verdad, una realidad, que Cristo está y que Cristo va a estar también. Hasta el día que venga a buscarnos va a estar, y después vamos a estar nosotros siempre con Él. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, que es el eje central, digamos, de la reunión de esta noche, que es la resurrección de Cristo. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y por ahí yo hacía una reflexión interna cuando en el poquito tiempo que tuve para meditar un poco sobre la palabra para compartir hoy. Y era acerca de cómo yo llegué al Señor. Yo llegué al camino del Señor cuando tenía 20 años, hace ya una semana antes del aniversario número 19. Y yo me acuerdo de que yo sentía una necesidad de Dios, porque vio que por ahí uno sabe decir: sí, hay un vacío en el corazón de que solamente lo llena Dios, y a veces lo decimos como una frase hecha, pero es algo real, que uno siente en el corazón un vacío y que empieza a buscar la forma de llenarlo y empieza a probar diferentes cosas, y que en definitiva se da cuenta de que no se termina de saciar con lo que va probando. Yo cuando empezaba tenía como dos pensamientos adentro mío. Por un lado, yo cuando era chico siempre me gustó leer. Y en la época, cuando yo era chico, había una revista, no sé si siguiera saliendo, que se llamaba Villiquen, que venía la revista Villiquen y el Anteojito. No sé si hay alguno que se acuerda, son de varios años atrás. Y en ese tiempo la revista Villiquen no venía con el reportaje a Justin Bieber, sino que venía con fascículos de la Biblia. Venía la historia bíblica, venía desde la creación hasta el Apocalipsis, resumida, digamos, no con los versículos, pero sí todas las historias. La historia empezaba con la creación, Adán y Eva, y iba pasando por toda la historia hasta el apóstol Pablo y el Apocalipsis. Y yo me acuerdo que yo de chico leía, y por un lado yo quería hacer lo que hacían esos personajes en esa historia. Pero con el tiempo yo empecé a crecer y empecé a juntarme con personas que no eran muy buena influencia para mí, que me llevaron a hacer cosas a edad muy temprana, que si yo no hubiese conocido al Señor, no sé dónde estaría en el día de hoy. Yo empecé a fumar a los 11 años. Cuando tenía 11 años yo tenía adquirido, no era que fumaba, sino que yo tenía adquirido el vicio de hacerlo diariamente, todos los días. La primera vez que yo me emborraché tenía 12 años. Y siempre tuve como ese doble pensamiento. Por un lado quería hacer el bien y por el otro lado hacía el mal. Y como que estaba sin poder
tomar una decisión para qué lado es, porque no, lo que yo conocía, no me, o sea, yo tenía un vacío y no me podía llenar con eso. Y recién veía un perrito que anda por acá, no sé si lo vieron, un negrito que andaba estaban mis hijos ahí. Gracias a Dios le limpiaron el piso porque lo llenaron de papitas. Y yo lo veía de que el perro comía lo que había, porque no tiene otra cosa, pobrecito. Y el perro de mi casa le pongo comida balanceada y no le quiere comer. No quiere comer la comida balanceada. Y meditaba en esto. Uno cuando tiene hambre come lo que le dan. Uno cuando tiene hambre, lo primero que le ofrecen lo come porque está hambriento, está desesperado por tener algo para satisfacerse, para llenar la panza. Y nosotros, yo en mi caso, buscaba llenarlo con esas cosas y empecé a hacer después una escalada que, gracias a Dios que el Señor me libró, pero hasta que encontré el alimento verdadero. ¿A qué voy a esto? De que nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que el mundo en este último tiempo va a haber hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Pero si no hay alguien que le lleve la palabra, van a comer la primera porquería que se crucen, como me pasó a mí cuando tenía 11 años. Comía lo que me daban, lo que me ofrecía el mundo, porque no había en mi camino otra cosa para comer. Y yo buscaba algo que me saciara porque tenía una necesidad de Dios. Me acuerdo que después empecé a ir a una iglesia católica porque tenía una necesidad. Pero yo estaba buscando a Dios donde no estaba. No estaba Dios donde yo lo buscaba. Y a veces nos pasa de que fracasamos en querer cambiar, fracasamos en tener otro comportamiento porque no estamos buscando a Dios donde Dios está. Estamos yendo a buscarlo. Es más, hay un pasaje en otro evangelio que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos a Cristo vivo entre los que están muertos? ¿Por qué buscamos al Cristo de la gloria entre las personas que nosotros hoy que tenemos conocimiento sabemos que no está ahí Cristo? Que no está en ese lugar Cristo. Y yo fracasé un montón de veces queriendo cambiar. Con el correr del tiempo yo decía: tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de hacer cosas, y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no podía. A ver, si yo no cambio de lo que me alimento, es difícil que yo cambie mis acciones. Esto le compartí ayer a los chicos en el DIN, en la escuela acá en el Ala Sur. Les decía de que nuestras acciones son un fruto de nuestros pensamientos, de que lo que nosotros hablamos es un fruto de nuestro pensamiento. Entonces nosotros no vamos a cambiar ni nuestras palabras ni nuestras acciones, sino cambiamos qué pensamos. Y nunca vamos a cambiar lo que pensamos si seguimos buscando en los mismos lugares donde fuimos siempre. Entonces, fracaso en querer cambiar, en querer dejar hábitos que son malos, en querer dejar costumbres que me hacen mal, que son dañinas, porque sigo buscando en los mismos lugares de los muertos y no donde está Cristo. Entonces de pronto yo quiero dejar de fumar y no puedo, quiero dejar de tomar y no puedo, quiero dejar otros vicios y no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy buscando mi pensamiento que se renueve, porque dice la palabra del Señor que tenemos que renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en el libro de Romanos. Entonces yo quiero cambiar mis acciones, tengo que empezar a cambiar mi pensamiento. ¿De quién me estoy alimentando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy conversando? ¿Con quién me estoy juntando? La palabra dice: yo me gocé y me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y a veces, ahora, yo me acuerdo que yo sabía venir a las reuniones de jóvenes y estaba lleno el fondo de jóvenes que lo que menos hacían era escuchar la reunión, que lo que menos hacían era prestar atención a la palabra. Y después escuchaba uno tropiezos, heridas. ¿Por qué? Porque no se acercaban a escuchar la palabra. Y como no escuchaban la palabra, Dios no podía hacer nada en ellos. Porque lo que nos transforma, la que hace en nosotros algo, es la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 9, un pasaje muy conocido, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. O sea, mi camino está sucio. ¿Con qué lo voy a limpiar? Con guardar su palabra. ¿Cómo la voy a guardar? Si no la escucho. ¿Cómo la voy a escuchar si no me acerco a una administración, no vengo a los cultos los días domingos, no voy a una casa de oración? ¿Dónde voy a escuchar la palabra de Dios si no? ¿Cómo voy a cambiar el rumbo de mis pasos? ¿Cómo voy a santificar mi corazón si no busco la palabra de Dios? Por eso acá esta revelación que tenemos nosotros en el día de hoy de que Cristo está vivo y que tiene para nosotros una palabra que nos va a bendecir de verdad, que más allá de que a veces la palabra puede ser dura, porque a veces no a veces, sino siempre lo primero que hace la palabra cuando uno llega al Señor es confrontarnos con lo que estamos haciendo mal, es confrontarnos con nuestro pecado, para que podamos tener el arrepentimiento y que venga el perdón y ser una nueva criatura, como nos compartía el siervo de Dios hace el domingo pasado, el anterior. O sea, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Ese amén me gustó, para la gloria de Dios. Y estamos acá, gracias a Dios que hemos tenido la bendición de poder llegar aquí al camino del Señor. Y yo les compartía a los chicos, en el día de ayer les decía de cómo había yo venido también, le conté un poco mi testimonio a los chicos del DIN, para que ellos sepan de que uno no les habla de cosas que solamente leyó, sino que yo tuve que pasar por esas situaciones y que Dios me hizo libre. Yo me acuerdo que en ese aniversario número 19, al grupo de adolescentes, en ese tiempo yo me entregué al Señor y el departamento de adolescentes lo llamaron para que hicieran una coreografía y teníamos que salir con los carteles de las tribus, con los 12 tribus de Israel. Y habíamos salido, bueno, estábamos ahí ensayando y yo me vuelvo a la casa del chico, con lo que después del aniversario, a la casa del chico donde nos estábamos quedando, acá cerca del ministerio. Y cuando llego, yo prendo un cigarrillo. Y es como que me cayó la ficha. Y dije, ¿qué hago con esto? Lo tiré por la ventana y gracias a Dios nunca más tuve que volver a fumar. Pero les digo algo. Miren lo que es el diablo. Ve que el siervo sabe decir que el diablo nos ataca en sueños. Yo sabía estar soñando y estaba dormido y soñaba que venía una mano y me ponía un cigarrillo en la boca. Y yo oraba y le decía al Señor, yo quiero sentir asco cuando siente el olor del cigarrillo. Y yo siento así, alguien que está fumando cerca de mí, me revuelve el estómago hasta el día de hoy. Pero son decisiones que uno toma. ¿Por qué? Porque viene la palabra y la palabra nos da poder. El siervo nos sabe decir que nosotros tenemos poder, pero tenemos que poner en práctica o en obra esa palabra que recibimos. Porque todos tenemos la bendición de que la palabra viene, la palabra llega a nuestro corazón, pero la decisión ya Dios la deja en nuestras manos. Dios no iba a venir a sacarme el cigarrillo a mí. Dios ya me había dado a mí la autoridad y me había dado el poder para que yo lo pueda dejar. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que Dios nos dice, vos tenés el poder, vos tenés la autoridad, yo te la he delegado, pero yo tengo que tomar la decisión de qué voy a hacer. ¿Tiro el cigarrillo o sigo? ¿Tiro la botella o sigo? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Me sujeto o no me sujeto? ¿Me santifico o no me santifico? Esas decisiones son de cada uno. Dios no va a obligarnos a tomar una decisión que nosotros sabemos que tenemos que tomar. Mire, les cuento así simplemente porque a veces nosotros sabemos cuál es la decisión que tenemos que tomar, pero nos resistimos y queremos, por eso le decía de que buscamos a Dios donde Dios no está. Y queremos escuchar a alguien que nos diga lo que nosotros pensamos para justificar lo que estamos haciendo. Yo tenía, esto lo cuento porque fue hace poquito, está mi esposa ahí dando vuelta con mis hijos, y tenía mi hijo más grande, estaba yendo a una guardería municipal y habíamos solicitado el ingreso al CIEM, nos llamaron, hicimos toda la entrevista, todo,
Y después, claro, con todos los problemas económicos que hay en el país, uno empieza a sacar cuentas. Empieza a hacer cuentas, bueno, todo lo que, hay que lo que había que pagar, empieza a sacar cuentas de las cosas que hay que comprar, todo. Y yo le digo a mi esposa, deberíamos dejarlo un año más en la escuela municipal y después lo mandamos al 100. Le digo, le pidamos al Señor que nos confirme qué tenemos que hacer. Y antes de esta discusión ella me decía, a mí me gustaría, porque en el 100 las maestras son cristianas y le van a enseñar y van a cantar coritos y le van a enseñar cosas acerca del Señor y yo analizaba eso, pero decía, en la escuela municipal no son malos, son buenas personas. Y ella me decía, sí, pero no son cristianos. Lo trataron muy bien en la escuela municipal, aprendí un montón. Y yo le decía, bueno, vamos a pedir a Dios que nos confirme qué tenemos que hacer. Si lo tenemos que mandar en la escuela municipal, donde lo van a tratar bien, pero donde no va a estar Dios en sus maestras, o lo traemos acá, lo mandamos acá al 100, que Dios nos confirme. Y yo le decía al Señor, yo estaba en mi trabajo y estaba pensando, le decía, Señor, tiene que ser una señal clara, porque yo muchas veces no me doy cuenta de lo que tengo que hacer. Tiene que ser una señal clara, cosa que yo no le erre. Y estaba pensando en esto y me vino un pensamiento. Estaba meditando, reflexionando. ¿Para qué me pedís confirmación si ya sabes lo que tenés que hacer? Ese fue el pensamiento que me vino. O sea, ¿para qué buscar una confirmación si yo ya sé lo que tengo que hacer? Así que lo dejé en la municipal. No, lo mandamos acá. No, está viniendo acá al 100. Gracias a Dios está viniendo al 100. Se ha integrado muy bien. Está contento con... El año pasado lo que costaba despertarlo para mandarlo a la guardería, y ahora se levanta chocho y le gusta jugar con sus compañeritos y ora como ora la maestra, porque nosotros en mi casa cuando terminamos decimos amén y él dice amén, amén y amén, porque su Señor dice 3 veces amén. Entonces son cosas que yo sabía qué tenía que hacer, pero que estaba buscando argumentos porque tenía otra posición. Y yo quería ver, digamos, de justificar lo que yo estaba pensando. Pero sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es la respuesta, qué es lo que Dios nos está diciendo, cuál es la palabra del Señor. Tenemos que ponerlo por obra. A veces no es tan difícil el corazón del Señor. A veces nosotros pensamos que es muy complicado, que hay que ser un teólogo para entender lo que Dios quiere. Y el corazón del Señor es sencillo. ¿Cómo será que para que podamos entender la Biblia, dice, bueno, se lo voy a resumir en 2 mandamientos para que no se aprendan todos? Con saber 2 mandamientos pueden cumplir toda la Biblia. Amarás al prójimo como a ti mismo y al Señor con todo tu corazón. Dice, en estos 2 se resume toda la ley y los profetas y los salmos están resumidos ahí. O sea, no es muy complicado el corazón del Señor. A veces los complicados somos nosotros, que nos cuesta el doblegar nuestro yo, el doblegar nuestro corazón, que a veces nos cuesta humillarnos. Dice la palabra del Señor, a veces duele mucho la humillación, el que se nos humille, pero dice la palabra que bueno fueme el haber sido humillado para conocer tus mandamientos. Es bueno cuando somos humillados bajo la mano de Dios, porque dice que también que Dios nos va a exaltar. Cuando viene la palabra que nos hace bajar la cabeza, qué bueno que es que podamos agacharla y decir amén, Señor. Porque a veces es como que el Señor nos hace fuerza y no queremos doblegarnos. Y mire, le cuento porque gracias a Dios que tuve una pastora, la pastora Selva, que era una pastora intransigente. No era una pastora que hiciera la vista gorda cuando nosotros nos equivocábamos. No importaba si hacía 1 año que estábamos en el grupo o hacía 15 años que estábamos en el grupo. Ahí están mis compañeros de servicio que están hace más tiempo que yo para testimoniar. Después si le quieren preguntar al pastor Walter, a Peter, que es capitán creo que fue el capitán de la pastora primero, para que ellos le puedan contar. El pastor era una persona muy recta. Bueno, ustedes tienen al copastor Richard, al copastora Romy, que estuvieron con nosotros, también saben de que seguramente le han contado muchas historias de la pastora Selva. Era una persona que era intransigente, es así, es así.
Pero ella nunca nos reprendió con su pensamiento, con su opinión. Nunca nos reprendió por algo que ella opinaba que podía hacer de una forma, sino que siempre que nos reprendía era con la palabra. Siempre nos decía, acá está escrito esto y usted hizo esto y Dios dice que no tiene que ser así. Y nos reprendía con la palabra. Y bueno, yo en esto yo le doy gracias al Señor, primero porque me olvidé que era lo que estaba por contar el testimonio. Y bueno, no sé hasta qué hora tenemos acá. Dice, a ver si me acuerdo cuál era el testimonio que quería compartir. Dice, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero me gustaría volver un poco al principio que hablábamos acerca de lo que nosotros tenemos y del hambre que hay en el mundo. Esta es una noticia hermosa, de que Cristo está vivo, de que Cristo no quedó encerrado en la tumba. Dice la palabra del Señor que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdidos todavía en nuestros pecados. Entonces miren si no es una noticia buena para compartir con aquellos que están cerca nuestro. Porque nosotros quizás no tenemos todos el don o el ministerio de ser evangelistas. De parar, no sé, que sé que los jóvenes lo hacen, que van siempre los jueves y los sábados a venir a predicar, que van al centro. Y no todos tenemos el mismo llamado, la misma forma. A mí me cuesta mucho hablar con las personas que no conozco. Me cuesta mucho pararme delante de gente que no conozco y hablar. Tengo un revoltijo en el estómago ahora que no se imaginan. Y lo he hecho muchas veces a esto. Pero me sigue costando todavía, a pesar de que han pasado los años. Y no todos tenemos las mismas facilidades. Hay gente que se pone a conversar con gente en la calle como si lo conociera toda la vida y le lleva la palabra. Pero nosotros todos tenemos cerca nuestro a alguien para compartirle la palabra. Miren lo que dice el Señor Jesús cuando enseñó a orar. Dice, ustedes cuando oren orarán así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y yo meditaba el otro día en esto que compartí el siervo, de que somos embajadores. Ustedes han visto de que hubo un lío ahora en Ecuador, no sé si ven las noticias, que Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador y sacó al ex vicepresidente que está acusado de corrupción, lo sacó a la fuerza y se armó un lío diplomático porque el territorio de la embajada es considerado el territorio del país que representa y no del país donde está. ¿Sabían eso? Entonces en esa embajada se tienen que aplicar las leyes del país que representa. O sea, en la embajada de México se tienen que aplicar las leyes de México y no las leyes de Ecuador. Acá también tenemos la embajada de Estados Unidos, y en la embajada de Estados Unidos se aplican las leyes de Estados Unidos y no las leyes de Argentina, porque se considera territorio de la bandera que representan. Y yo meditaba en esto, que nosotros somos embajadores. O sea, mi casa sería una embajada, ¿o no? Entonces mi casa representaría no un pedazo de Argentina, sino el país al que yo pertenezco. O sea, sería una embajada del reino de los cielos. Mi casa sería una embajada del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo represento, dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Y si somos embajadores, entonces el suelo donde yo estoy pisando tiene que ser un pedazo del reino de los cielos. Y yo meditaba en esto, de que a veces yo quiero que mi casa cambie, yo quiero que mi vida cambie, pero yo no hago nada para que cambie. Yo oro para que el Señor traiga paz a mi casa, pero yo no contribuyo a la paz de mi casa. Yo oro para que mi hermano cambie, porque también está en los vicios, porque mi hermano está, qué sé yo, anda en cualquiera, y no le predico, no lo traigo a las reuniones, no lo invito
a la administración, a las reuniones de jóvenes, no traigo los días domingos. Oro, Señor, para que me dé paciencia, pero apenas pasa un hermano que me dice algo, ya se me paran los pelos y empiezo a... O le pido al Señor que me dé amor, que venga el Señor con una varita mágica, me toque y me ponga amor en el corazón. Y pasa un hermano que es complicado de amar, porque, qué sé yo, se hace el gracioso, se hace el chistoso, me hace enojar mucho. Y es difícil de amar a ese hermano. Y esas son las oportunidades. Bueno, vos no me parece que querías amarte y estoy dando la oportunidad de que ames. El Señor Jesús decía, si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de más? Si saludan solamente a los que los saludan, ¿en qué se diferencian de los publicanos y de los pecadores si ellos hacen lo mismo? Entonces, si yo le pido al Señor que mi casa sea una extensión del reino de los cielos, tengo que empezar a hacer cosas para que eso se convierta en verdad. Empezar a buscar. Por ejemplo, yo con mi esposa tenemos 2 hijos, que me es muy difícil a mí agarrar la Biblia cuando ellos están despiertos. Me están todo el día encima, juegan, quieren que baile, que salte. Y me es difícil a mí. Y yo me sé levantar a la madrugada y a veces me levanto y no leo. Pero simplemente me pongo a pensar, a meditar, a reflexionar sobre cosas que he leído, sobre cosas que me han pasado. A veces en eso me quedo dormido en el sillón. Y bueno, mira, les cuento esto, justo me acordé. Y es porque Dios nos va corrigiendo. Usaba mucho el celular mi hijo, tiene 4 años. Lo usaba mucho al teléfono. Y habíamos visto que empezaba a tener conductas que eran muy irritables, se enojaba mucho. Se enojaba y nos dimos cuenta, escuchándolo al maestro Emanuel Pavón, hablando con él, de que era consecuencia del uso del teléfono. Y eso me llevó a mí a hacer 2 cosas. Primero, le sacamos el teléfono aguantando todos los ataques de ansiedad que pudiera tener hasta que se acostumbrara a no usar el teléfono. Y ya no sé si van 2 meses, 3 meses. Había que aguantar esos primeros días. Y segundo, de que a mí me viera haciendo otras cosas. Entonces yo en mi casa, yo me pongo a leer la Biblia para que ellos me vean, aunque sea con el libro arriba de la mesa, por más que no lo pueda leer, por más de que no pueda prestar atención a lo que estoy leyendo, pero para que ellos puedan ver que yo no estoy con el teléfono tampoco todo el día. No es que tampoco no lo uso el teléfono, pero no estoy tan pendiente de quizás como estaba antes, porque tampoco le quiero dar un mal ejemplo a ellos. Y tuve que modificar una conducta. Ya a veces que ni puedo leer, estoy con la Biblia arriba de la mesa, está abierta, pero no puedo leerla, porque se me tira encima, porque viene. Y ahora, bueno, gracias a Dios ha dejado el uso del teléfono. Pero lo que voy es eso de que uno tiene que hacer cosas. Yo quiero que ellos crezcan conociendo a Dios, y yo tengo que hacer cosas para que eso pase en mi casa. No va a pasar por arte de magia. En mi casa no va a bajar Dios y va a acomodar todas las cosas si yo no acomodo mi corazón. Y hemos tenido momentos difíciles con mi esposa, como cualquier matrimonio. Gracias a Dios hemos cumplido el mes pasado 15 años de casado. Y nos hemos conocido acá en el servicio. Por ahí he conocido a algunos a lo largo de los años que buscaban su esposa también con los muertos. No. Tiene que ser una compañera, una ayuda idónea que conozca y que tenga la misma fe que nosotros. Eso de salir a pescar con la cañita a convertir, la pastora Selva decía convertir filisteas, no va. Es más fácil que nosotros nos vayamos para otro lado, que nosotros podemos traer a alguien con esa cañita de pescar, de esa forma no. La palabra nos enseña primero hermanos, amigos, novios, matrimonio, en ese orden. El yugo desigual habla la palabra del Señor. Pero yo tengo que hacer algo. Yo no puedo pretender que las cosas cambien si sigo haciendo lo mismo. Para cerrar, digamos, volviendo al principio. Yo quiero que mi vida cambie, que mi vida sea distinta, y tengo que hacer algo distinto. Einstein decía de que era de estúpido creer que uno podía obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, si yo quiero que mi vida sea distinta, tengo que hacer cosas distintas.
No puedo pretender que mi vida cambie y yo no cambio. Yo no cambio. Y no voy a cambiar yo si yo no cambio de qué me estoy alimentando. La palabra, y voy a cerrar con esto, la palabra del Señor dice que la lengua no puede ser refrenada, que no hay un solo hombre en el género que pueda dominar la lengua. Dice que es un mal, dice que es inflamado por el rey del infierno y que nadie puede controlar la lengua. O sea que la lengua siempre va a estar hablando. Y el Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de que lo que está en el corazón va a salir por la lengua, va a salir por la boca, va a salir. No hay forma de refrenarlo. Todo lo que yo tenga en el corazón va a salir. Si tengo, dice, los buenos pensamientos salen por la boca. Los homicidios también salen por la boca. Dice, los robos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las maldiciones, todo sale del corazón y sale por la boca. Entonces, si es algo que yo no puedo frenar, lo que tengo que cambiar es lo que está en el corazón. Entonces, ¿cómo hago para cambiar lo que está en el corazón? Y escuchando, dejando de escuchar unas cosas y empezando a escuchar otras. Porque nosotros, esto también enseñamos a los chicos, ayer hablamos de que nosotros pensamos que el pecado, muchas veces, es solamente cuando uno hace algo malo. Hacer lo malo es pecado. Y la Biblia, en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, hacer lo malo es pecado y no hacer lo bueno también es pecado. Entonces yo, para que mi corazón cambie, o sea, para que mis palabras cambien mis acciones, tengo que empezar a alimentar mi corazón de cosas que sean de edificación. ¿Y por dónde entran al corazón las cosas? Mayormente por los ojos y por los oídos. Son los dos grandes periféricos de entrada que tenemos en nuestro corazón. Sí, uno conoce cosas por el olfato, por el tacto, pero mayormente nosotros, como hijos de Dios, la palabra dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y la palabra también dice de que, miren, esto no lo dice la palabra, esto lo dice la ciencia. Lo que es el oído, ustedes sabían de que el centro de equilibrio está en el oído. En el oído interno hay un líquido que cuando estamos calmados es lo que nos da la estabilidad. Por eso cuando uno empieza a dar vuelta, se marea, porque ese líquido se empieza a mover, entonces uno no tiene noción de cómo del piso cómo está. Miren la importancia para caminar derecho, de escuchar la palabra, porque el oído, lo que escuchamos, es lo que nos da la estabilidad para poder caminar derecho sin caernos, sin tropiezos. Parecen una tontería, pero Dios creo que hasta en eso que uno ve, que uno descubre, está la sabiduría de Dios, de la forma en la que hizo el cuerpo, para que nosotros aprendamos de lo importante que es lo que escuchamos, lo importante que es lo que oímos. El Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿saben despejar la X? ¿O no? Vio que cuando uno despejaba la X, ponía el igual y pasaba al otro lado con el signo opuesto. Entonces, si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, igual lo paso por el otro lado, las buenas conversaciones fortalecen las buenas costumbres. Podríamos decir así, sería lo mismo. Las malas conversaciones corrompen mis buenas costumbres, entonces si yo tengo buenas conversaciones, mis buenas costumbres van a ser fortalecidas. ¿Por qué? Porque esa conversación va a ir al corazón. Por eso, qué bueno que es alegrarse con los que nos dicen, vamos a la casa del Señor. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Así podemos orar.